Paz de Cristo, hermanas y hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, Amor a Dios y Amor al Prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Aquí estamos para presentar un mensaje más sobre el Apocalipsis. Ahora estamos en el mensaje a la iglesia en Esmirna. En Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 8 en adelante, donde la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén y amén. La ciudad de Esmirna tenía y tiene una ubicación y tiene un trasfondo histórico. Esmirna estaba cerca de la península de Anatolia, en Turquía, en el mar Egeo, entre Éfeso y Pérgamo. Era una ciudad puerto y cerca desembocaba un río. Al morir Alejandro Magno, sus 4 generales se dividieron todo el territorio del imperio y a Lisímaco le tocó la región de Esmirna, y él reconstruyó a Esmirna, pues la encontró completamente destruida. Por la variedad de monedas que han hallado allí los arqueólogos, se cree que era una ciudad rica y próspera. Esmirna sobrevivió a muchas destrucciones y fue reconstruida reiteradamente, pero sobrevivió hasta los días de hoy y es una de las principales ciudades en Turquía. Hoy en día se llama Izmir y está cerca de Estambul. Allá en el tiempo pasado, Atalo, rey de Pérgamo, regaló toda la provincia de Lidia al Imperio Romano, en donde estaba Esmirna. Entonces, esta ciudad pasó a ser parte también del Imperio Romano. Allí se fundó una iglesia. ¿Cómo se fundó la iglesia en Esmirna? No hay ninguna información de cómo empezó esa iglesia. Pero según Hechos 19 es posible especular que fuera fruto del trabajo de Pablo y su equipo en Éfeso. Porque dice Hechos 19 que Pablo prolongó su estadía en Éfeso por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. En Esmirna es posible que haya llegado en ese tiempo el mensaje del Evangelio, porque Esmirna estaba nada más a unos 60 kilómetros de Éfeso. En esta ciudad de Esmirna había un templo al emperador, porque Esmirna le competía a Pérgamo la calidad de ciudad principal de esa zona de Asia Menor. Y por su importancia pusieron allí un templo al emperador romano. Y en ese templo se exigía la adoración al César, al emperador, de todos los ciudadanos. Quien no adoraba y no sacrificaba en ese templo diciendo Ave César o César Ton Kyrios, se consideraba traidor al imperio. Los cristianos eran leales a la autoridad civil. Pablo había enseñado que toda autoridad es impuesta por Dios, pero había un problema. Esta lealtad a la autoridad civil tenía un límite.
los cristianos no adoraban ídolos, ni menos iban a adorar a un hombre que se creía Dios. Los cristianos definitivamente no adoraron al César y muchos pagaron con su vida tal lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos, al no adorar al César ni a ninguno de los ídolos ni a los dioses romanos, eran considerados ateos por no creer en ídolos visibles. Allí en Esmirna hubo un famoso obispo, Policarpo, que fue discípulo directo de Juan, el apóstol. Y él era el líder en la iglesia cuando el Señor le dio esta visión del Apocalipsis a Juan. Y él recibió directamente este mensaje, esta carta que el Señor enviaba a la iglesia de Esmirna. Policarpo sufrió el martirio porque fue acusado por los judíos de sus actividades cristianas. Entonces lo reemplazó Irineo y se quedó como pastor en Esmirna. Policarpo sufrió el martirio, también Irineo fue martirizado por los perseguidores de la iglesia. Y a Irineo lo sucedió como pastor en la iglesia de Esmirna Pionio. Él se quedó pastoreando la iglesia hasta que también fue martirizado. Ese era el tenor de la vida de la iglesia en ese tiempo. Mataban a un pastor detrás de otro. Y eso causaba un gran efecto en la congregación. Porque cuando muere el pastor, y de esta manera las ovejas tienden a dispersarse, pero Esmirna siguió adelante sirviendo al Señor, teniendo a Cristo como su pastor general. Esmirna es el modelo de una iglesia que sufre. Los 10 días de persecución anunciados para la iglesia local de Esmirna fueron 24 días de 24 horas. Para el periodo que cubre el tiempo de los mártires, fueron 10 periodos de persecución, llamado el periodo de los mártires. Esmirna es la iglesia que sufre. La palabra Esmirna viene del griego mara. Morra y mirra tienen la misma etimología y significa amargura, dolor y sufrimiento. La mirra es una planta que da una esencia, de la que se saca una esencia perfumada, y se usaba este aroma para embalsamar muertos. El hedor de la muerte era vencido por el fuerte perfume de la mirra. Por lo tanto, la mirra se consideraba el perfume que vence a la muerte. A nuestro Señor Jesucristo, cuando nació, los magos de Oriente le trajeron oro, incienso y mirra como presentes. El oro representa la divinidad. Jesucristo era Dios. El incienso significa el sacerdocio, que el Señor era un sacerdote al servicio de su pueblo. Y la mirra representa la muerte. En una frase, estos presentes que le trajeron los reyes de Oriente, los magos de Oriente a Jesús, oro, incienso y mirra, significa Dios, la divinidad entregada en servicio sacerdotal para muerte, oro, incienso y mirra. En el libro del Cantar de los Cantares, Salomón se inspiró. En el capítulo 1, verso 13 dice: mi amado es para mí como un manojito de mirra entre mis senos, porque la mirra es un perfume que anula y vence todas las demás aromas. Y Cristo es mirra en el corazón de su iglesia. La iglesia tiene al Señor en su corazón como sacrificio viviente. El Señor permite las pruebas de todo tipo para aprobar o desaprobar a los creyentes. La prueba es para tener a Jesús como un manojito de mirra en el pecho. La resurrección
es la fragancia de mirra que vence a la muerte. Él aceptó el sufrimiento para producir una fragancia que venza a la muerte. Cuando Jesús murió, las mujeres fueron al sepulcro con especies para ungirlo y llevaron mirra también entre ellos. Pero el Señor Jesucristo resucitó antes y se les adelantó y no lo pudieron ungir. Pero antes de que Él muriera, María Magdalena lo ungió. Y Jesús dijo: se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esmirna, como iglesia local, representa el periodo de los mártires de la iglesia del siglo I al III. El Señor hablaba proféticamente cuando dijo 10 días. Los periodos de la iglesia están profetizados por el Señor. Cada periodo se corresponde con la situación que ha vivido y vive cada iglesia en su tiempo. La segunda iglesia mencionada en los mensajes del Apocalipsis es Esmirna, la iglesia que sufre. El segundo periodo de la historia de la iglesia es la era de los mártires. Y hay una concordancia totalmente afín entre la era de los mártires y el mensaje a la iglesia de Esmirna. El Señor se presenta a cada iglesia según como se necesita. Cuando se necesita pastoreo, se presenta como pastor, o Salvador, o Señor, Maestro, según se requiera. A Esmirna en persecución, el Señor se le presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. En la persecución es necesario reconocer que el Señor está en control. En la prueba, en el sufrimiento, hay que tener presente que Dios está en control. Él lo controla todo. El mismo diablo tiene que pedirle permiso a Dios para actuar. El Señor le dijo a Pedro: el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y si el Señor no le da permiso, Pedro no pasa por esa prueba. El enemigo probó a Job porque Dios se lo permitió. Primero le dijo: tócale sus bienes, tócale su cuerpo. Pero hasta donde el Señor le decía, hasta ahí nada más podía llegar, porque el Señor tiene todo en control. Esmirna sentía que todo estaba contra ella. Torturaban a los hermanos, a los ministros, a los pastores, los sometían a hambre, los despojaban de sus bienes, les destruían sus propiedades, los perseguían donde quiera que estaban. Pero el Señor allí aparece y se le presenta como el primero y el postrero, el principio y el fin, el alfa y la omega, el que tiene la última palabra y a quien no se le escapa nada. Empezó la era de los mártires. El Señor le dijo: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. La era de los mártires constó de 10 persecuciones profetizadas por el Señor. Y cada día era una persecución. Y en total sumaron 300 años de persecución. Persiguió a la iglesia los emperadores romanos. 10 emperadores romanos persiguieron a la iglesia desde el año 64 hasta el año 365. Ellos fueron Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Diocleciano y Juliano, que fue el último. En estas persecuciones contra la iglesia general murieron grandes líderes, grandes referentes. Pero a pesar de que morían estos grandes hombres de Dios, la iglesia seguía adelante porque su mirada estaba puesta en nuestro Señor Jesucristo, el que nunca muere. Murió Pablo decapitado. Pedro murió crucificado a la inversa, según dice la historia tradicional, por su propia petición, con la cabeza hacia abajo. Andrés murió crucificado en una cruz en forma de X. Por eso a la X en algunos lugares le llaman la cruz de Andrés. Lorenzo, otro gran líder, fue quemado vivo.
Hubo muchos mártires sacrificados de las formas más horrendas. Nerón incendió Roma. Se creía arquitecto y quería él diseñar una ciudad nueva, pero luego culpó a los cristianos del incendio. Ahí comenzó la primera persecución. La iglesia en ese tiempo fue acusada de atea, de secta secreta, de sacrificar niños y comérselos, de practicar incestos y orgías en reuniones oscuras. Domiciano mandó, cuando él estuvo de emperador, mandó hacerse una imagen para que el pueblo lo adorara. Este hombre, Domiciano, fue un gran perseguidor de la iglesia. Él fue que mandó al apóstol Juan a Patmos sin considerar que ya era un anciano y tuvo que ir a trabajar en las canteras de mármol. Al morir Domiciano, Juan salió libre y todavía escribió el Evangelio según San Juan y las 3 cartas de Juan. En ese tiempo se mataba a los cristianos sin que cometieran delito alguno. Los cristianos eran gente buena, gente transformada por el poder de Dios. La norma era que si no eran denunciados por sus prácticas, los dejaran tranquilos, pero si alguien los denunciaba, que los castigaran. Así de injusta era la situación. Ser cristiano era el delito. Si no adoraban al César y se proclamaban cristianos, tenían que morir por ello. Ninguna otra religión era perseguida porque el imperio se jactaba de ser civilizado por aprobar todas las religiones. Aún la judía la aprobaban, pero los cristianos eran perseguidos. Clemente de Alejandría, un gran líder cristiano, dice en uno de sus escritos: muchos mártires son quemados a diario ante nuestros propios ojos, son confinados o decapitados. Cuando fue el César Séptimo Severo, culpó a los cristianos de la peste y el hambre que asoló el imperio. En esta persecución perdieron la vida muchos creyentes. La iglesia ganaba poder y adhesión masiva a pesar de la persecución. Y esto traía más persecución por el celo de los líderes del imperio. Séptimo Severo prohibió la difusión del cristianismo por decreto. Estallaron violentas persecuciones contra los cristianos. Hubo emperadores que perseguían solo a los jefes de la iglesia, a los pastores, a los ancianos. A unos los mataban y a otros los desterraban. Había herejes activos, se habían salido de las filas del cristianismo y se iban a la fila de los romanos para empezar a acusar a los cristianos y a decir dónde se congregaban, y animaban al enemigo en contra de la iglesia. Confiscaban los lugares que tenían los cristianos donde se hacían culto. Hubieron emperadores que intentaron sanear los déficits financieros estatales, quitándole los bienes a los cristianos. Obligaron algunos emperadores a los líderes a sacrificar a los dioses paganos según las actas de Cipriano. Incluso el Senado, cuando vio ese edicto que obligaba a los cristianos líderes a adorar a los dioses falsos, ellos ampliaron el edicto y lo hicieron más severo y pusieron de la siguiente manera: los obispos, presbíteros y diáconos deben ser ejecutados. Los senadores, nobles y caballeros que se confiesen cristianos perderán su dignidad y deben ser privados de sus bienes. Y si continúan profesándose cristianos, que sufran la pena capital. Las matronas convertidas deben ser despojadas de sus bienes y ser desterradas. Los cesarianos o libertos del César eran esclavos que el César declaraba libres y que luego dijeran que son cristianos, le deberían ser confiscados sus bienes y con el registro al cuello ser enviados a servir a los dominios estatales, según la carta 80 de Cipriano a Suceso. El registro al cuello significaba una señal de que estaba castigado, de que era un esclavo y que estaba castigado de nuevo a servir en los dominios estatales. Fruto de este edicto fueron martirizados en Roma varios líderes de la iglesia. Resultado de ese ambiente tan adverso, fueron muertos hasta niños
hijos de cristianos. El año 303 hubo una gran persecución. Fue la última y la más sangrienta por la tetrarquía, o sea, el reino de cuatro, Diocleciano y Maximiano, por un lado, y Galerio y Constancio por otro. Ellos abolieron todos los derechos de los cristianos y exigían a todos los ciudadanos cumplir con las prácticas religiosas paganas. Diocleciano se rodeó de gente opuesta a la iglesia. Optó por un gobierno firme porque quería restaurar el pasado pagano de Roma. El rigor de su gobierno resultó en la muerte de más de 3.000 cristianos en pocos días. Torturaron a muchos, encarcelaron a otros y mandaron al destierro a las islas a otro gran número. La persecución causó división aún en varias iglesias. Los cismas de los donatistas y de los melesianos persistió por mucho tiempo. ¿En qué consistían estas divisiones? Que había muchos cristianos que se doblegaban al imperio y adoraban ídolos y adoraban al emperador, pero después regresaban a la iglesia arrepentidos y pidiendo perdón y que los aceptaran de nuevo como cristianos. Y Donato, un obispo, se opuso a esto y dijo: no, el que negó al Señor ya no tiene perdón y está condenado, y él no los recibió en sus iglesias. También pasó con los melesianos en Egipto, que no recibían a los que venían arrepentidos y que habían adorado ídolos ya al emperador por salvar sus vidas, y que luego querían perdón para seguir siendo cristianos. Y la iglesia se dividió entre los que sí aceptaban de regreso a los que habían adorado ídolos y al emperador, y los que no los aceptaban. Por último, Juliano el apóstata fue el último emperador pagano del imperio. Él declaró su fe a los dioses romanos y procuró un renacimiento del paganismo en todo el imperio. Utilizó muchos métodos para romper a la iglesia, pero no pudo. Por último, fue asesinado en Persia y todo su intento fracasó. Constantino, con el edicto de Milán, de Licinio, marcó el fin de las persecuciones por allá por el año 365 de nuestra era. Las situaciones difíciles que vive la iglesia, Dios las permite. A Dios no se le escapa ninguna situación, nada lo toma por sorpresa. Él permite las cosas, Él pone y quita reyes, Él hace el día bueno y el día de la adversidad, Él hiere y Él sana. Él deja a los demonios hacer hasta el punto que Él decide. Él dijo que serían 10 días y fueron 10 tiempos, 10 emperadores que persiguieron al imperio. Sin duda que Él pudo evitarlo, pero no lo evitó, porque el amor y la fe tienen que ser probados como el oro en el crisol. Él se presentó delante de la iglesia como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Él dijo: yo estuve muerto, no estoy pidiendo nada que yo no haya hecho. Sean fieles hasta la muerte, porque yo sé lo que es morir. Y Él sabe vencer a la muerte, y estaba allí con Esmirna para ayudarlos a vencer. La prueba a la carne no le gusta, pero al espíritu le conviene. El apóstol dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. E insistió diciendo: es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. El que sufre demuestra que es digno del reino por el que padece. Si padecemos con Él, reinaremos también con Él. En la prueba se puede flaquear, pero el Señor estaba allí para que Esmirna no flaqueara. Él vive, por eso Esmirna vivió, y la prueba les produjo fruto de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dijo Pablo a los Corintios. El Señor impresionó con su mensaje a Esmirna porque sabía lo que le esperaba. Le venían tiempos difíciles. Dios no quería que fueran sorprendidos. Él había dicho antes
a los creyentes: acordaos que yo lo había dicho antes, viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. San Juan 16. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Mateo 5. El Señor le dijo a Esmirna: grande es vuestro galardón en los cielos. Por eso le dice a Esmirna: tú eres rica, por lo que le esperaba, si eran fieles hasta la muerte. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. El Señor conoce el trabajo de su iglesia. El Señor conoce las tribulaciones y las pobrezas de la iglesia, las pobrezas materiales. Él sabe y oye todo, por eso dice: yo conozco. Él sabía el dolor de Esmirna y no lo quitaba porque era necesario. Él dice: yo conozco, para que Esmirna no se sintiera sola. Job sufría allá en el Antiguo Testamento, en la historia de Job, pero Dios hablaba bien de Job a Satanás: has visto a mi siervo Job, como no hay ninguno como él en la tierra. Pero Job estaba en problemas, perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud, perdió la lealtad de su esposa, perdió a sus amigos, perdió todo. Él pensaba que Dios era injusto y dijo un montón de cosas porque él juzgaba subjetivamente su condición. Pero después reconoció y dijo: yo hablaba lo que no entendía. Eso dijo cuando entendió todo. El Señor inspiró el libro de Job para darnos ánimo a nosotros cuando estamos en tiempo de pruebas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor le dice a Esmirna: conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, porque aunque tengas tribulación, eres rico. Aunque seas materialmente pobre, si tienes a Cristo y si le eres fiel, eres rico. Y lo está diciendo Dios, el que todo lo sabe en detalle. El Señor también conocía la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta palabra es dura. Decirle a los judíos que su sinagoga ahora era sinagoga de Satanás, porque en la sinagoga los judíos adoraban a Dios, pero ellos tomaron un gran odio por los cristianos y blasfemaban en sus sinagogas contra la verdad y contra los santos de la iglesia. Los judíos no adoraban al emperador porque Roma respetaba su monoteísmo y respetaba que no adoraran a nadie más que a su Dios. El cristianismo al principio era considerado como parte del judaísmo, por tanto tampoco Roma exigía a los cristianos que adoraran al César y a los dioses de ellos. Pero cuando se separó el judaísmo del cristianismo, entonces los judíos de Jerusalén y también de cada sinagoga, los líderes empezaron a presionar a Roma para que hiciera distinción entre judaísmo y cristianismo. Y lo consiguieron, y los cristianos empezaron a ser obligados a adorar al César y a los dioses paganos. Y al negarse porque eran fieles a Cristo, empezó la gran persecución contra ellos. Por eso el Señor les dice que Él conoce la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Porque no entendieron la revelación, porque no conocieron al Mesías y ahora atacaban a su cuerpo, a su iglesia que estaba trabajando en el nuevo pacto que ellos no entendieron. Aquellos que debieron recibir al Mesías, aceptarlo y trabajar juntamente con ellos, el diablo los tomó como herramienta para atacar ahora al pueblo de Dios que es la iglesia. Pero el Señor le dice a la iglesia de Esmirna algo que es difícil de entender. Una persecución de 300 años, con tantos muertos, con tortura, con tanto dolor y sufrimiento. Y el Señor le dice: no temas en nada. No tengas ningún miedo por lo que vas a padecer. Vas a estar en tribulación, pero no temas.
Nosotros pudiésemos decir, Señor, quítame el problema y no temeré. Los que están bien pueden estar sin temor, pero el Señor está diciendo, no temas cuando estés en medio de los problemas, en medio de la prueba, en medio de la lucha, cuando estés padeciendo, no temas, porque el temor es un arma del diablo. El temor hace perder la fe, el temor desanima, trae frustración. Hay que mantenerse creyendo y confiando para que el temor no aumente el padecimiento. Por eso el Señor dice, no temas, porque Él lo sabe todo y Él nos va a ayudar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto importa escucharlo y decirlo, porque cuando estamos cansados de la prueba y decimos hasta aquí llegué, ya no doy más, la voz del Señor nos dice no cedas, porque esto es hasta la muerte. Yo también estuve muerto, pero mírame, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. En Esmirna había pruebas atléticas y se premiaba con una corona y guirnaldas de oro a los vencedores. Pero esta distinción deportiva se marchitaba al poco tiempo. Pero la corona de la vida es eterna. Además, el premio es la vida eterna misma, pero también incluye una corona como premio extra. El Señor puede dar esta corona por la simple razón que Él supo llevar una corona de espinas cuando venció la muerte a través de la muerte en la cruz. La muerte no es el único precio que pueden pagar los creyentes. Por su fidelidad a Dios, puede ser la pérdida de posesiones, puede ser marginación, desprecio, burla y cuantas cosas más. Es más difícil vivir toda la vida para Cristo que morir espontáneamente en un momento por Él. La iglesia, a través de toda su historia, ha sido perseguida de maneras increíbles. Y como Jesús venció al morir, los santos vencen siendo fieles hasta morir. La corona de la vida es el premio a la perseverancia. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, la persecución, el padecimiento, porque cuando haya resistido todo eso, recibirá la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias, porque se canaliza el mensaje a través de Esmirna, pero el mensaje es para toda la iglesia desde el Pentecostés al arrebatamiento, porque en cualquier momento surgen persecuciones. Hay hermanos que han perdido su vida allá en África, en nuestro tiempo ahora. En los países musulmanes hay hermanos que mueren por ser cristianos. Todavía hay persecución fuerte, incluso en nuestra América Latina. En algunos lugares de México le queman los templos a los hermanos en medio de creyentes en otras religiones. Hay persecución en todo tiempo y Esmirna fue un periodo en que se concentró la persecución y el martirio, pero también son trazas de Esmirna a través de toda la historia los hermanos que sufren persecución. Por eso dice, el Espíritu dice a las iglesias, porque Dios nos habla todo, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Las 10 persecuciones representan el rechazo del mundo, porque el número 10 es un número que significa la totalidad de la gente en el mundo, y el mundo no nos ama. En el mundo tenemos aflicción, en el mundo nos marginan, en el mundo se burlan de nosotros, y hay una persecución psicológica, y a veces se transforma física, a veces política. De diferentes formas se manifiestan estas persecuciones. Por eso no hay que tener miedo y no hay que ceder, porque la recompensa que el Señor nos dará depende de la resistencia que tengamos y de la capacidad de sufrir la persecución. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El Señor lo exime de la segunda muerte al que vence la primera muerte, que es la segunda muerte, es el mismo lago que arde con fuego y azufre. Quienes no resuciten en la primera resurrección
sufrirán la segunda muerte. Los que se arrepienten y reconocen sus pecados y la sangre de Cristo los lava y los limpia de todo pecado, el Señor les dice: nunca más me acordaré de sus pecados. La segunda muerte es la eterna separación de Dios en el infierno, según Mateo 10, en un lago de fuego y azufre que eternamente arderá, según Apocalipsis 20 y 21. No se trata de una aniquilación y de una inexistencia, es la separación de la fuente de la vida en un estado de conciencia en eterna condenación. Habrá muchos en el infierno sufriendo eternamente por sus pecados, pero Dios no puede hacer otra cosa. Sería injusto obligar a personas a adorar eternamente a quien no reconocen. Si no quieren saber nada de Dios, ahí van a tener lo que ellos han deseado toda su vida: vivir en un ambiente donde Dios no tenga ninguna injerencia, y vivirán así separados de la gracia, separados de la misericordia y separados del amor de Dios, que eso es lo peor que le puede suceder a un humano. Pero la iglesia debe resistir las pruebas. En todas las áreas, los mejor aprobados son los que pasan las pruebas más difíciles. Por lo tanto, Jesús fue proclamado Hijo de Dios porque venció la muerte, venció el pecado, venció al mundo, venció al diablo y sus demonios, lo venció todo. Por eso se sentó a la diestra de Dios y toda autoridad y toda potestad fue puesta bajo sus pies, porque Él fue probado en todo y fue aprobado en todo. La prueba declara si nuestro amor y fe a Dios son genuinos. La prueba declara si somos aprobados o no. La prueba declara de qué estamos hechos. Si somos hojarasca, en la prueba desaparecen. Los soldados de plomo se derriten, los soldaditos de leña, de papel se queman en la prueba. Pero los que son verdaderos, los que son hechos de oro, de piedras preciosas, de diamantes, estos prevalecen al fuego de la prueba. Estos son aprobados. Estos, como dice la palabra de Dios, que no gustarán la segunda muerte, sino que en lugar de ellos tendrán un lugar preferencial junto a Cristo por los siglos de los siglos. En estos tiempos de prueba, iglesia, resiste, guarda silencio, no te frustres, no te decepciones, que no te tome la depresión psicológica ni espiritual. Confía en Dios. Dios está en control. Dios está con nosotros. Él sabe cuánto nos falta por resistir. Él sabe que saldremos afuera. Él espera que seamos vencedores porque Él se la jugó por nosotros. Adelante hasta el fin en el nombre de Jesucristo. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo.